Hola amigos, mi nombre es Sacha Rendueles y hoy vamos a intentar hacer con el Photoshop CS5 un tutorial con la herramienta Parche. La herramienta Parche pues nos sirve para quitar, como vamos a ver ahora en abrir, vamos a sacar esta foto que tiene aquí una señal de tráfico bastante inoportuna. Las señales de tráfico molestan mucho en las fotografías, no quedan muy bien, pero bueno, vamos a intentar quitarla, disimularla o quitarla de todo a poder ser con la herramienta Parche. Aquí podemos aumentar un poco para verlo mejor, porque claro, un poquito más exacto. Como es aquí, lo que vamos a hacer es en lo que es la señal, pues la tenemos un poquito más ampliada para verlo mejor. Entonces cogemos la herramienta Parche. Aquí en la herramienta Parche hay cuatro opciones, que una es la herramienta pincel de corrector puntual, la herramienta pincel corrector, herramienta de parche y herramienta pincel de ojos rojos. En este caso yo voy a hacerlo con la herramienta de parche. Entonces, ¿qué pasa con el parche? Pues bueno, como milagros no hay, ni varitas mágicas tampoco, hay que quitar de un sitio para poner en otro, para poder tapar. Vamos a ir tapando primeramente la parte de abajo. Voy a coger un trozo, por ejemplo, de aquí. Cogemos un trozo. Quitamos la herramienta que llevamos aquí en el puntero, si se fijan, con el puntero de mover, y con control y arrastrando, pues arrastramos este trozo debajo de la señal. Y ahora control más D, quitamos la selección. Como verán, se va a ver el corte. Se va a ver el corte porque no deja de ser un parche, pero luego esto hay que repararlo con otra herramienta. Vamos otra vez a parche y vamos a intentar tapar un poco más. Entonces vamos a coger también de aquí un poco de aquí, hacemos un cuadradito así, quitamos la herramienta de parche con el puntero de mover, perdón, me atraganto. Con control arrastramos y lo ponemos ahí justito debajo. Con control más D quitamos la selección. Parece que va desapareciendo ya la parte de abajo de la señal. Vamos otra vez al parche, a la herramienta parche, y vamos a coger ahora pues un trozo, pues podemos cogerlo de aquí, por ejemplo, mismamente de aquí podríamos coger un trozo de aquí, y que tengo el pulso fastidiado, de aquí quitamos, con control seguimos y podemos poner este trozo aquí. No sé si nos va muy bien, pero luego rectificamos y lo arreglamos un poquito más. Todavía nos queda aquí pues un trozo grande, pero vamos a ver si podemos quitar de aquí este, por ejemplo. Vamos otra vez a la herramienta de parche y vamos a coger, voy a ver cómo resulta cogiendo de aquí un poco, a ver cómo nos resulta. Si no, no pasaría nada, con volver hacia atrás se volvería a rectificar y se haría de otra forma que bueno, que nos viniera bien. Esto aquí pues parece que, bueno, que no nos quedó mal. Es como una clonación, pero que luego se arreglará también de otra manera. Ahora de aquí vamos a coger otra vez otro trozo con la herramienta parche. Vamos a coger ahora así, por ejemplo, un trocito para este trozo de señal que nos queda. Quitamos la herramienta de parche, pinchamos en el puntero de mover y con control volvemos acá en esta parte y lo ponemos, por ejemplo, vamos a ver cómo nos dice mejor. A ver, vamos a dejarlo ahí. Con control más D pues quitamos la selección. Como veis, trozo a trozo, pues parece como que se va desapareciendo, como que va desapareciendo la señal de tráfico. Ahora, claro, nos falta ir quitando un poco más. Vamos otra vez a la herramienta parche, vamos a quitar un trozo de aquí. Hay que tener un pulso un poquito templado, pero
yo lo tengo un poco desequilibrado. Vamos a ponerlo ahí y a ver qué nos queda ahí. Quitamos para mirar. Bueno, puede ser porque luego esto pues hay que arreglarlo más tarde con otra herramienta. Lo principal y lo fundamental es que desaparezca la señal. Vamos, no hacerlo de un brochazo, pero sí con una técnica de que vaya desapareciendo, pero que vaya la fotografía no perdiendo mucha calidad ni que se deforme mucho. Entonces vamos aquí, cogemos otro trozo, por ejemplo, de aquí, un trocito, a ver si podemos ir cubriendo. Vamos a ver, otro poquito de aquí, ahí por ejemplo, control más D, le quitamos ese trozo de señal que está en el camino, y ahora lo que sí que tenemos que hacer es quitar un trozo de este seto, porque este seto pues es el que nos va a igualar donde está la señal. Vamos a ver. Si no, pues no pasaría nada porque se vuelve atrás y se rectifica, como con todo, para todo hay remedio. Vamos a ver. Podríamos dejar ahí, que no me quedó como muy bien. Volvemos hacia atrás porque me quedó un poco, la vamos a echar hacia atrás, quitamos la control D y volvemos otra vez a coger otro trozo de seto. No me quedó muy bien, pues no sé por qué razón, si es que he cogido un poquito menos. Vamos a ver así, pinchamos ahora ahí con control y a ver si nos queda un poquito más uniforme. Vamos a ver, quizás sí, quizás no. Bueno, quedó no como yo quisiera, pero vamos a darle atrás y volver a pillar por aquí y echarlo un poquito más abajo, control más D. Aquí me gusta más como quedó porque está más en línea. Entonces ahora tenemos que ir otro poco hacia allá, cogiendo otro poco hacia allá. No sé si voy a quitarlo de aquí, de esta parte, a ver, un poquito de aquí, aunque nos cojan estas cañas, pues sería igual porque luego lo modificaríamos. Cogemos este trozo y a ver si lo podemos traer hacia acá, ahí, quitamos, como veis va quedando bastante bien, va desapareciendo, pero parece que estaba aquí al frente y sin embargo la señal, fíjense dónde va, pues cuando vayamos quitando más hacia allá estará al final del todo. Entonces vamos a seguir con la herramienta de parche y vamos a coger otro trozo de aquí otro trozo, y a ver si lo podemos acercar ahí. Entonces este, por ejemplo, nos quedaría bien ahí. Control D, quitar. Bueno, ya tenemos la señal, ya está fuera del camino, está más allá del camino, está como si dijéramos en el campo, en el prado. Ahora tenemos que borrarla del prado, quitarla del prado, que eso es otra canción. Vamos a la herramienta parche, cogemos un trozo de aquí, a ver qué tal nos queda. Todo es ir probando, que no nos queda bien, nos vamos para atrás y lo volvemos a hacer hasta que veamos que queda como nos gusta a nosotros que quede. Este pudiera venir bien aquí, posiblemente. Ese trozo puede venir bien aquí, pero no me gusta. Voy hacia atrás. Este trozo de aquí no me gusta. Y aquí tampoco me parece. Bueno, a ver aquí. Aquí puede ser, sí, aquí puede ser que haya quedado un poco mejor. Entonces ahora hay que ir siguiendo para allá. Vamos a quitar un trozo de aquí. Un trocito de aquí, un poco de campo y un poco de seto. Aquí cogemos, control Z y lo vamos a poner ahí. Control más D
parece que este sienta un poquito mejor aquí. Pues todo esto lo tenemos que ir haciendo hasta que desaparezca la señal de tráfico. Vamos a ir a seguir, a ver si podemos ir adelantando un poco más, porque el tiempo aquí también apremia, ¿eh? El tiempo, pues no se pueden hacer tutoriales muy grandes porque en principio pues pesarían mucho, y bueno, un poquito más abreviados pues siempre estarían mejor, pero también una buena explicación pues también vale. Este, por ejemplo, lo podríamos poner aquí, control D, a ver qué tal queda, pues nos quedaría bien. Esto nos quedaría bien aquí. Así que entonces tendríamos que seguir aquí, como veis, con un trozo de este muro. Vamos otra vez a parche. Vamos a ver si cogemos un trozo de aquí. Otro trocito de aquí. Lo vamos a llevar hasta acá. Y aquí, que nos salga un poquito más alto, pero nos quedaría bien igualmente. Como veis, está tomando forma ya. Ahora, de aquí hay que quitar otro trozo para ir tapando ese otro trozo. Vamos a quitarlo ahora. Puede ser así, un poquito mayor. Así. Vamos otra vez allá y le damos aquí y unimos este con este, control más D, y ya, bueno, como veis se notan los cortes, se notan los parches, se nota pues que algo se está haciendo en esta fotografía, pero luego con otras herramientas pues hay que disimular lo que más podamos. Entonces vamos a la herramienta parche otra vez y tomamos un trozo pues como de aquí, este trozo de aquí, a ver qué tal nos queda. Si no, pues retrocederíamos para atrás y lo pondríamos de distinta forma, pero este trozo aquí pues nos podría servir. Vamos a ver, nos queda bastante bien. Hay que, claro, tapar esta falta que nos dejó ahí, este parche, porque es un poco estrecho. Vamos a coger de aquí, a ver este qué tal nos quedaría. Vamos otra vez, arrastramos con control y esto nos lo llevaría aquí. Entonces control más D, aquí ya nos dejaría esto un poquitín más perfecto, un poco más igual, pero esto está desigual. Entonces al estar esto desigual pues tenemos que igualar esto con esto. Vamos otra vez a la herramienta de parche, cogemos aquí un poco, vamos acá y por aquí, a ver cómo nos quedaría esto. Entonces arrastramos, a ver si podemos unir esto aquí de forma que quede lo más, a ver, control D. Esto nos quedó, bueno, nos quedó bastante regular. Hay que seguir perfeccionando. Vamos a coger un trozo de aquí y llevarlo para allá, porque esto no nos quedó pues como muy bien, ¿eh? Vaya, hay que pulso esto así, esto así, esto así y esto así, a ver si de esta forma tapamos alguna imperfección de las que quedan ahí. Esta, por ejemplo, vamos a ver dónde está la imperfección ahí, pues lo pondríamos aquí, a ver. Es que con la selección tampoco puedo ver muy bien cómo queda, entonces aquí ya nos quedó esto mejor. Solo nos falta pasar un trocito de aquí a allá. Pasamos este trocito de aquí, por ejemplo, trocito más, poca cosa es, pero bueno, con campo y con todo. Pasamos este trozo aquí, podríamos dejar ahí, por ejemplo, y ya tendríamos esto un poco más disimulado, nada más.
Entonces, bueno, vamos a seguir, esto hay que perfeccionarlo porque se notan los parches, pero vamos a seguir con lo de la señal, a ver si la podemos disimular entera. Ahora cogemos aquí y nos vamos aquí, por ejemplo. Ahí. Entonces esto nos quedaría ya con bastante parche de por medio, pero luego lo disimularíamos. Vamos, bueno, puedo ir hacia atrás y volver a cogerlo y llevarlo un poquito más arriba, a ver, hacia aquí, no hacia acá, aquí, ahí, podemos dejar ahí, control más D. Después vamos otra vez al parche, cogemos un trozo de aquí, vamos otra vez a arrastrarlo para allá, lo ponemos aquí, por ejemplo, control más D. Después aquí, pues claro, hay muchas imperfecciones, lógicamente, pero tenemos que arreglarlo para que todo quede bien. Vamos a quitar, vaya, qué pulso tengo yo. Vamos a coger este trocito de aquí, a ver si podemos llevarlo allá y lo ponemos un poquito más hacia ahí. Ahí, control más D, ya nos quedaría un poco más disimulado. En principio tendríamos que terminarlo, pero vamos a coger la herramienta de pincel de corrector puntual y vamos a ver si podemos arreglarlo un poco. Como veis, este corrector puntual pues nos va disimulando los cortes. ¿Ven? Este es muy fundamental porque claro, los parches, los cortes se notan, quizás quien lo vea no lo note tanto como quien lo está haciendo, ¿no? Yo como lo estoy haciendo, pues lo estoy viendo de que esto pues se nota bastante. Podemos darle un poquito menos para que sea el trazo más preciso. Ponemos aquí, este por ejemplo, tenemos este aquí un poquito mejor, así, después este, a ver cómo lo podemos dar ahí, lo cortemos aquí, este aquí, esto le damos un poco hacia abajo para disimular, este también, y este también. Bueno, aquí me quedó un poco oscuro, pero le volvemos a dar y entonces pues esto, como veis, parecen las nubes y sin embargo pues no lo son. Lo quitamos porque no me quedó bien, ahí, y este un poquito aquí y un poquito aquí y un poquito ahí. Bueno, ya queda bastante disimulado. Ahora claro, lo que tenemos que hacer es disimular estos parches que nos quedaron aquí. Estos parches que nos quedaron aquí, pues con el pincel corrector vamos a ver si se puede hacer. Yo creo que sí. Yo creo que se va quitando un poco. Un poquito va desapareciendo, luego haríamos eso otro. Esto no queda bien aquí, daríamos hacia atrás. Esto tampoco queda bien aquí. Esto tengo que perfeccionarlo de otra forma. Esto tampoco. Ahí. Es muy grande, hay que bajarle un poco. Así, por ejemplo. Aquí le daríamos un poquito así. Y nos coge la parte de arriba. Hay que tener mucho cuidado porque la herramienta esta de donde coge una puntita de otro color, pues nos lo va mezclando y entonces es lo de nunca acabar, porque ponemos un color por un lado y lo va quitando por otro. ¿Me entienden? Hay que ir pues dándole hasta que uno vea que queda más o menos
igualado. Aquí, por ejemplo, tenemos algo. Aquí. Luego, claro, aquí en el prado hay una mota roja que la tenemos que quitar. Aquí hay unas puntitas rojas, aquí hay una falta que también hay que quitar. Aquí en el camino no sé cómo lo vamos a hacer porque está un poquito, pero intentaremos quitarle ese rojo que tiene un poco. Entonces, pues bueno, va a ser una cosa, pudiéramos decir, tan delicada, pues no quedó muy mal. Si vemos que con el con el pincel corrector este que estamos usando no nos quedan bien las cosas, pues en el último extremo pues tenemos que tirar del clonador, del botón de clonar, el tapón de clonar. Este tapón de clonar, pues entonces lo haríamos más pequeñito, mucho más pequeñito, mucho más pequeñito, hasta llegar casi así. Y entonces aquí, como hay una mancha, pues control y cogerlo de ahí y darle un poquito ahí para disimular. Después por aquí hay alguna cosa, por ejemplo esto que no quedó muy bien, control y darle un poco, control, quizás es demasiado pequeño, pero bueno. Entonces vamos a la lupa para ponerle su tamaño original, a ver cómo nos podría haber quedado. Entonces, como ven, la fotografía quedó sin la señal de tráfico que tan fea pues hacía feo. Y la fotografía en sí pues quedó bastante bien. Luego esta fotografía, pues si queremos, por ejemplo, ponerle un marco, un borde fino alrededor, pues iríamos a seleccionar todo y luego vamos otra vez a selección, modificar borde. Yo tengo aquí 15, a ver si nos sirve. 15, sí, mire, como ven, se seleccionó 2 veces. Entonces iríamos a degradados. Los degradados están aquí, que hay herramienta de degradado y herramienta bote de pintura. Buscaríamos un degradado pues acorde con el fondo de la foto. Pudiéramos poner, por ejemplo, un verde, este verde fuerte, a ver qué tal nos quedaría. Hacemos aquí una rayita, con una rayita pequeña que se haga ya queda el borde. Luego control más D nos quitaría la selección y esta es la foto pues como estaba y cómo quedó. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. En otro tutorial trataremos de hacerlo un poquito mejor. Que pasen un feliz día.